Buenas tardes. Una de las acciones elegidas ha sido, para la asignatura ha sido el análisis crítico de un tema cultural en los medios de comunicación. En este caso, yo me he centrado en la revolución tecnocientífica y su relación con los medios de comunicación. La revolución tecnocientífica es el tema que tratan dos autores que he estudiado también y que hay unas reseñas reseñado en el blog de Kuhn y Echeverría, que nos hablan de la revolución tecnocientífica que sucede desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a toda la unión que hay de la ciencia con la tecnología en pro del progreso de la humanidad y que viene conectada con un contexto de trasfondo que es toda la época de la Guerra Fría. Estos autores nos explican, por tanto, que esta revolución tecnocientífica, este progreso en nombre de la ciencia y la tecnología, tiene unos intereses ocultos detrás, como sabemos, en toda la Segunda Guerra Mundial y en este periodo llamado de la Guerra Fría, el periodo después, todos los intereses de trasfondo que había en esa carrera científica son de origen militar y de origen político. Por lo tanto, la opinión o la crítica que realizan estos autores es que incluso detrás de la ciencia, que en teoría es universal, es objetiva, es desinteresada, existen pues toda una serie de intereses de trasfondo. Entonces, mi idea sería seguir la idea de la metáfora del faro, donde yo creo que es de vital importancia saber que la luz que emite ese faro debe ser una luz blanca. Como los postulados de la Ilustración, la ciencia debe dar luz o debe iluminar aquellos lugares donde hay oscuridad, pero en este caso añadir que esta luz debe iluminar incluso aquellos lugares donde algunos pocos intentan cerrar o intentan poner su mano en el foco que no les interesa. Hay que señalar también que la actual libertad perdón, que la actual libertad de los científicos es de hecho en gran parte limitada, ya que en realidad se les paga bien y se les da medios mientras no cuestionen la ética del conocimiento que generan. Es decir, no se trata tanto de reducir o de tener en cuenta o de valorar la autonomía o la libertad del científico, sino de cambiar las prioridades en la investigación y la gestión de esa tecnociencia. Normalmente en los medios de comunicación solemos ver los resultados de la ciencia, evidentemente siempre son favorables, pero ¿quién paga esas investigaciones? ¿Qué intereses hay para investigar unos temas u otros? Por ejemplo, hoy en día sabemos que la ciencia está muy volcada en todos los temas de investigaciones que tengan aplicaciones cosméticas, aplicaciones que luego tengan beneficios económicos y una rentabilidad para ciertas empresas y no un conocimiento para todos, que también lo hay, pero no es lo prioritario. Por lo tanto, en otro apartado, en otro post del blog, también hablé de una nueva forma de pensar. Es decir, ya que sabemos que la ciencia, la tecnociencia es una nueva forma de poder, dentro de la actividad de los científicos debería haber una nueva forma de pensar y no solo difundir los logros de la ciencia como resultado que vemos en los medios de comunicación, sino también poder abordar las metodologías de trabajo que tienen los científicos para poder imitarlos en otros campos. Por ejemplo, aquí utilizo a un autor que se llama Morin, que nos habla de la necesidad de integración de los distintos saberes y critica el paradigma tecnocientífico de corte mecanicista instaurado en los últimos siglos, que ha potenciado un modelo diseccionador del mundo y consecuentemente pues unas visiones parciales, a veces demasiado lejanas y extrañas, las unas de las otras, acerca de los procesos complejos que requieren de una visión integrada, como es el fenómeno de la vida en toda su extensión física y social. De hecho, la vida en sus diversas manifestaciones nos reta hacia una interpretación a la que las distintas formas de conocimiento se abran el diálogo dispuestas a abandonar ese extrañamiento que les hace lejanas unas de las otras. Se trata esencialmente, como decía el autor, de aceptar lo incompleto de cada una de ellas y la necesidad de un encuentro en las fronteras, porque felizmente hoy comenzamos a comprender que el viejo paradigma de exclusión sucede a otro de inclusión, de encuentro sinérgico entre estos saberes. En efecto, son muchos ya los científicos que sienten la necesidad de acudir, por ejemplo, a otras disciplinas como las artísticas, el arte, a la imaginación creadora, cuando ven que los límites del conocimiento analítico flaquean.
cuando se ven confrontados con la diversidad, con aquello que es único, lo irrepetible, lo que no puede ser sometido a la regularidad de las leyes y puede considerarse como universal. También ante las situaciones problemáticas como las del medio ambiente global, se necesitan situaciones creativas, un pensamiento lateral, no la investigación por partes y de poca calada. De hecho, también hemos visto, he podido documentar en el blog, toda una serie de documentos, sobre todo de un documental que nos habla de la obsolescencia programada. Es decir, esto redunda en la idea que estábamos comentando al principio. Tenemos un mundo productivo y consumista que se encarga de la producción y lo que se busca es el consumo mayor y más repetido. Actualmente tenemos casos de los medios que salen en los medios de comunicación, pues de las impresoras, de los electrodomésticos. Incluso la gente lo comenta hoy en día, ciertos electrodomésticos que antes duraban muchísimo ahora duran súper poco, incluso los móviles, que muchas veces en un año se quedan obsoletos o ya dejan de funcionar. Todo esto responde a estos intereses que hablamos anteriormente, de que se desarrolla la ciencia y la tecnología, pero en base a unos estándares capitalistas y de una generación de mayores beneficios. La moraleja del documental lo que nos hablaba era que debíamos de desarrollar un progreso basado en la ciencia y la tecnología, pero que imite a la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza no existe el concepto de basura, de residuo. Todo tiene su función. Una hoja que cae de un árbol no es un residuo, sino que sirve de alimento pues, al suelo, se descompone en las aguas, etc. Por lo tanto, la moraleja de todo esto es que es favorecer y que existen ya las tecnologías actuales que permiten el diseño de procesos y productos de tal modo que el consumo sea beneficioso no solo para los seres humanos, sino para el conjunto de la vida, incluyendo el planeta. Debemos ver la tecnología como una extensión de nuestros brazos. Somos nosotros los que dirigimos. La sociedad debe ser el cerebro y el corazón de esta tecnología. No debemos deshumanizar y de considerar la tecnología como otro elemento fuera de nuestro propio control. Y además, si lo consideramos así, hacemos que otros, no en favor de no el colectivo, sino de los beneficios de algunos pocos, controlen el diseño y los procesos tecnológicos en pro de sus propios beneficios. Una tecnología, por lo tanto, debe de ser una mano que tienda puentes entre unos y otros, en vez de una mano que separe o que haga distinciones entre unos y otros en beneficio de unos pocos. Además de esta forma de pensar de los científicos, que deben de tener en cuenta también la responsabilidad y tienen que tener en cuenta valores y la ética, y tener en cuenta pues las consecuencias que puede tener las investigaciones para el desarrollo de la humanidad, pero sobre todo el impacto que va a tener en el planeta, también he abordado o estudiado una propuesta para la nueva forma de trabajar de los científicos, que ya se está haciendo, pero a lo mejor en los medios de comunicación no tiene tanto impacto y debemos de imitar. En este sentido, los científicos no trabajan de forma solitaria. De hecho, si trabajan de forma solitaria suele ser un error. En el entorno científico, por lo tanto, el individuo suele tener colegas, aunque estén lejos, entonces están acostumbrados a trabajar en red, pero normalmente trabajan en estructuras jerárquicas. En este sentido, cada vez más científicos e investigadores luchan activamente por el derrumbe de cuantas barreras jerárquicas o piramidales existan entre estos científicos y se generen redes basadas en el compañerismo y la camaradería respetuosa y no en una jerarquía impuesta que puede perjudicar al buen puerto de las investigaciones.
La meta es la participación total, una estructura de organización en red, la coexistencia, el flujo de pensamientos en múltiples direcciones, ya sean ascendentes, que tienen que existir de forma democrática. Evidentemente no se pueden eliminar las descendentes, las jerárquicas, pero que haya una mayor flexibilidad de relaciones horizontales entre iguales y diagonales entre las subredes. Algunos trazos hacia esta liberalidad del conocimiento también lo hemos estudiado y están en el blog y en los documentos adjuntos, donde hablamos de el software libre, el software de dominio público, donde fueron los estamentos científicos los primeros que promovieron o que hicieron presión para generar este tipo de redes de conocimiento, como por ejemplo Flying Publisher, que es una web de información médica libre, o incluso los sitios constructivistas como Wikipedia, o Alqua, que es un proyecto que fue generado por 2 estudiantes de físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Todas estas iniciativas y proyectos que tienen como denominador común el altruismo entendido como una preocupación constante por el bienestar de los demás y que se opone a lo que parece ser la meta de los seres humanos, que es obtener el máximo beneficio personal sin pensar en el bienestar colectivo. Por lo tanto, vemos que estas redes basadas en el altruismo lo que buscan es colaborar, comunicar ideas, discutirlas hasta llegar a un consenso, donde no se contempla habitualmente esto no se contempla en los planes de estudio en la mayoría de los estamentos educativos tradicionales. Al contrario, no habléis, no pasaros ningún mensaje, no ayudéis al compañero. Interesa, por lo tanto, la evaluación del rendimiento individual. Y esto no debería de ser así. Los estudiantes deberían trabajar en equipo, deberían aprender a explicarse con claridad y alentar y a criticar y negociar y en definitiva a ser jugadores cooperativos del juego de la vida, como puede pasar en la UOC o en las universidades ya más modernas, que intentan instaurar nuevos modelos pedagógicos y de un estudio más común, entre trabajo constante entre los profesores y entre los propios alumnos. Por ello, y para concluir, desde el punto de vista de la difusión, considero de vital importancia no solo el apoyo a la ciencia, a la investigación y la innovación, sino también a la propia difusión. La ciencia no solo es para los científicos, sino que, como vemos, tiene consecuencias en el resto de la sociedad y en todo el planeta. Y además, especialmente ahora con todos estos años con el pretexto de la crisis, que se han ido realizando recortes en ciencia, en investigación, en educación. Por lo tanto, es imprescindible que la difusión del conocimiento sea para todos, porque la ciencia no es solo de los científicos, como digo, al igual que el arte tampoco solo es parte de los artistas o de los titulados de bellas artes. De hecho, la información es poder, ¿no? Pues deberíamos de potenciar esta educación científica, o por lo menos un interés en el valor que tiene la ciencia para el desarrollo de la humanidad, y imitar sus modelos de aprendizaje, los modelos de compartir, de redes, más allá de publicar y ese ejercicio de egocentrismo que suele también haber y te llevan a eso en el ámbito académico, de publicar y perder de foco lo que es el objetivo, que es investigar para el bien, para un bien común. La ciencia, por lo tanto, es demasiado importante, poderosa e indispensable para la sociedad como para dejarla a merced de los científicos, y desde luego para dejarla en manos también de los políticos, los profesionales, las empresas o los militares. Necesitamos una ciencia con conciencia, más democrática, que no sea alienante y que no esté mercantilizada. Necesitamos científicos que sean algo más que magníficos especialistas, que se enorgullecen de publicar artículos originales en revistas de elevado prestigio. Necesitamos investigadores menos elitistas y más igualitarios, no solo en lo económico, sino también en lo político y lo cultural, con una profunda visión de la ética y de la política, que pongan los valores sociales de la equidad y lo público por delante de intereses personales y corporativos. Necesitamos científicos que estén organizados socialmente, que sean activos. Y necesitamos también una población mucho mejor informada, capaz de participar, tomar decisiones y actuar en un tema social de enorme trascendencia como es la ciencia. Muchas gracias.